Si hoy tú estás buscando invertir o comprar una propiedad aquí en la ciudad de Cancún, seguramente estarás preocupado por poder elegir en un lugar adecuado que pueda de alguna forma garantizar que esa inversión patrimonial va a ser segura en un área que va a contar con todos los recursos para que tú puedas vivir con tranquilidad y además evitar a toda costa lo que hoy se ha vuelto un fenómeno muy extendido, que son los fraudes inmobiliarios. Muchos de ustedes a través de mensajes me han compartido esta preocupación y me preguntan directamente cuáles son las zonas aquí en la ciudad donde yo no recomendaría invertir. Pero lo que realmente voy a hacer en este video es hablar de 3 aspectos que, independientemente de la zona en la cual tus condiciones te permitan invertir aquí en la ciudad de Cancún, yo te diría que tengas una alerta roja en todo momento, ya que más allá de que puedas o no estar en cierta sección de la ciudad, porque lo he dicho muchas veces, aquí en Cancún existen microclimas y bueno, ya dependiendo de tus condiciones, ciertas zonas serán accesibles o no. Muchos de estos fenómenos recientemente se han hecho independientes y se han manifestado en cualquier zona de la ciudad. En esta ocasión te voy a hablar de aspectos que no cualquiera está tocando y que de alguna forma también son aspectos incómodos. Al final del video te voy a compartir un consejo que te va a servir muchísimo, sobre todo si tú lo que estás buscando el día de hoy es comprar en preventa en un desarrollo. Así que quédate hasta el final porque esto va a ser muy interesante. Soy David Carrillo, profesional inmobiliario para el área de Cancún y el Caribe mexicano, y te invito a que te inscribas a mi canal para que sigas recibiendo noticias de la vida, la comunidad y las oportunidades inmobiliarias para la zona. Así que vamos al video. El primer punto del que quiero hablar es un fenómeno que se ha hecho muy común y que además se ha multiplicado recientemente, sobre todo en lo que conocemos como foros o portales inmobiliarios. Estos portales, todos sabemos que no son portales que tienen la capacidad de regular lo que cualquier persona que contrate sus servicios termina publicando. Es decir, ellos solamente ofrecen un servicio que se limita a simple y sencillamente mostrar una publicación donde cada quien alimenta una información determinada, pero no existe el hecho de que ellos verifiquen la validez de esa información. Y por lo tanto, se han hecho muy comunes, tanto en portales como en redes sociales, el fenómeno de los remates bancarios. Hay que decir que en el tema de los remates bancarios sí son un nicho de oportunidad para inversionistas, pero solamente si y solo si conoces perfectamente el proceso jurídico, el cual es bastante complejo. 2, conoces los riesgos que implica. 3, estás dispuesto, obviamente, a tener un margen de tiempo bastante dilatado y bastante flexible en cuanto a lo que va a representar de estar pagando y llevando el proceso que te va a consumir dinero, tiempo y energía. Por lo tanto, es algo que si tú eres una persona que va a invertir por primera vez y sobre todo dentro de la ciudad de Cancún, es algo que yo no te aconsejaría. Estos remates bancarios además están mezclados, desafortunadamente, con personas que al hacer uso de la jerga legal o la jerga jurídica, crean la falsa sensación de que realmente estás tratando con una persona que conoce del tema, y para lo cual se aprovechan y crean esquemas que en el mejor de los casos, lo único que vas a obtener es el derecho a tú pelear legalmente una propiedad, lo cual implica que tú tendrás que llevar a cabo todo el proceso jurídico y después recibir la propiedad, de la cual nunca pudiste visitar previamente para darte una idea clara de las condiciones en las cuales la vas a recibir. Generalmente este tipo de propiedades están habitadas, digámoslo, invadidas, y todavía tendrás que lidiar con el desalojo de estas personas.
a través también de otro proceso jurídico. Entonces, siempre que tú veas que existe un anuncio donde hay una propiedad que a todas luces valdría 4 o 5 veces el valor de lo que te están solicitando y lo que te dicen es que es únicamente pago en efectivo, que no te van a entregar fotos del interior, te aseguro que estás corriendo un enorme riesgo al querer adquirir esa propiedad, sobre todo con la idea de que vas a tener una garantía de recibirla. No hay garantías de absolutamente nada. Lo único que has comprado es, repito, el derecho de pelear jurídicamente, legalmente, para después poderte adjudicar la casa. Y repito, esto es en el mejor de los casos, porque también se ha vuelto muy común aquellas personas que crean documentos totalmente falsos, que no tienes forma de verificarlos y ni siquiera llegas a adquirir realmente el derecho de pelear por ellas. Solamente basta darle una mirada a cualquier red social para darte cuenta que este tipo de fraude ha proliferado. Entonces recuerda, no puedes visitar la propiedad. Tienes que hacer un pago en efectivo prácticamente de la totalidad de lo que te están solicitando y no tienes una fecha precisa de qué es lo que vas a recibir y cuándo lo vas a recibir, está claro que es una de las peores primeras inversiones en las cuales te puedes meter. El segundo aspecto o el segundo punto de lo que se ha vuelto muy común aquí dentro de la ciudad de Cancún, los llamados desarrollos de lotes de terreno ecochics, ecológicos, para inversionistas con posibilidades de desarrollos hoteleros, ecológicos o cosas por el estilo. El proyecto de Ciudad de Cancún hoy tiene una tendencia muy clara hacia dónde se está dando lo que es el desarrollo planeado de lo que queda de la ciudad y a dónde se está extendiendo el caos, que como toda ciudad, bajo una enorme presión económica y social, hoy tiene aspectos muy positivos, pero también aspectos negativos para ciertas zonas de la ciudad. Y el tema es que recientemente aparecieron estos desarrollos que básicamente te dan lotes que te dicen que están a 15 minutos de la playa con una serie de amenidades, pero el problema es el siguiente. Sí, podría ser posible que llegues en 15 minutos a la playa si cuentas solamente con helicóptero, porque de verdad que en términos de vialidad no existe ninguna planeación. Segundo, este tipo de desarrollos no tienen los elementos para contar con una escritura o régimen de condominio, lo cual es que todos los elementos que te anuncian y te promueven como amenidades, simple y sencillamente no van a existir. Dos, no hay ningún mecanismo para que puedan ser mantenidas en un conjunto de propietarios, sin reglas, sin ninguna normativa, simple y sencillamente todo eso se pierde. Y lo más importante y que necesito que entiendas es que normalmente te prometen una plusvalía garantizada que vas a poder obtener a través de este tipo de inversión. Y la realidad es que dependiendo del objetivo que tú tengas al comprar este tipo de propiedades, si es para retirarte a vivir en ellos o bien poder tener una seguridad patrimonial, económica a través del terreno, lo único que te puedo decir es que cuando el proyecto de ciudad finalmente alcance esa zona, lo único que va a pasar es que va a haber agudizado todos los problemas que ya de por sí la falta de planeación tienen sobre este tipo de desarrollos. Es decir, se va a hacer evidente la falta de planeación en cuanto a vialidades, en cuanto a terrenos de reserva ecológica, es decir, parques, áreas verdes, en el tema de servicios básicos como luz, agua, recolección de basura, para que una inversión de este tipo pueda realmente aumentar su valor, es decir, que en el área se cree el equipamiento urbano necesario como zonas comerciales, hospitales, escuelas, zonas de entretenimiento, etc. Repito, cuando la ciudad alcance todos estos tipos de desarrollos, esto no va a ser posible únicamente haciendo más agudos los problemas que ya hoy están generando este tipo de desarrollos.
es muy probable que lo único que suceda es que vas a enterrar el dinero en la selva y el día de mañana no va a tener el rendimiento que te prometieron o simple y sencillamente no va a ser un lugar ideal para que tú puedas retirarte a vivir como originalmente habías planeado. El tercer punto está mezclado mucho junto con el previo, que son este tipo de desarrollos de terrenos de lotes ecológicos, y es el hecho de que en realidad son terrenos todavía bajo el régimen ejidal, y eso te puedo garantizar que es además otro de los aspectos que muchas personas pasan por alto, sobre todo con la idea de aprovechar los bajos precios, porque típicamente son anuncios que te van a decir: compra un terreno en mensualidades cómodas de 800 pesos, 1,200 pesos, etcétera, que son realmente muy atractivos, pero que solamente van a terminar con el hecho de que nunca vas a lograr ser propietario. Hay que entender que poder tener el panorama real, claro, de todo lo que significa cómo llevar a cabo el cambio de una propiedad, de un lote de terreno, vamos a decir residencial, de régimen ejidal a propiedad privada, es altamente complejo, requiere muchísimos pasos, pero sobre todo también debe de contar con una serie de permisos, tanto federales, estatales y municipales, que típicamente no cubren este tipo de desarrollos y que son, de nueva cuenta, aspectos muy necesarios, sobre todo para que el día de mañana puedan acceder a los servicios básicos de agua, luz, drenaje, seguridad, alumbrado público y otra serie de cosas que son completamente necesarias para que sean zonas realmente con un potencial para vivir o para ganar apreciación real. El típico esquema que te vas a encontrar es que te van a mostrar una serie de documentos, por ejemplo, un certificado parcelario que, ojo, eso lo que te está diciendo es que efectivamente el terreno sobre el cual se ubica ese lote que te están vendiendo sigue siendo un régimen ejidal. 2, te van a decir que todos los contratos los van a ser notariados y además van a estar sellados por el comisariado ejidal. Y hay que tener mucha claridad en este punto, sobre todo para que desde este momento sepas qué significa. La única institución que brinda la certeza jurídica, legal, para todo lo que significa la posesión y transmisión de propiedad ejidal es el Registro Agrario Nacional, el RAN. Por lo tanto, la única forma de que tú el día de mañana te hagas propietario de un terreno ejidal es que previamente el RAN debió de haber sellado todos los documentos a través de actas de asamblea que tienen ciertas condiciones y ciertos requisitos que, repito, son bastante complejos dependiendo de cada caso. Y sobre todo, además, que debes de tomar mucha conciencia que no todas las tierras ejidales tienen la posibilidad de convertirse en propiedad privada por su propia naturaleza. Muy contrario a lo que mucha gente asegura, que por supuesto es gente que lo único que va a hacer es brindarte un derecho de cesión o derecho de uso a través, repito, de un contrato notariado que, de nueva cuenta, una notaría no tiene en este caso ninguna injerencia, sobre todo en términos de propiedad ejidal. Sí lo puede tener para temas y aspectos de propiedad privada, pero no de propiedad ejidal. Entonces, ni el hecho de que esté notariado, ni el hecho de que esté sellado por el comisario, el día de mañana te van a poder brindar la oportunidad de que lo conviertas en propiedad privada. Ahora bien, ¿cuál es el tema con no poder convertir un lote de terreno de propiedad ejidal a propiedad privada? Es que el día de mañana vas a tener muchos problemas si quieres heredar. Si quieres venderlo, lo vas a tener que vender bajo la misma incertidumbre legal con la que tú lo adquiriste. Y tercero, nunca vas a poder, por ejemplo, obtener beneficios que sí tendrías por el hecho de que fuera propiedad privada, como acceder a un crédito a través de la garantía del terreno, para que pudieras
construir tu propia casa. Todos estos desarrollos que hoy están manejando este esquema, lo único que te están haciendo es trasladarte un problema jurídico, legal, que literalmente no vas a ser capaz de resolver, dejándote en un limbo en cuanto a la certeza que tú tienes sobre tu patrimonio. Repito, si es la primera vez que estás haciendo una inversión o si realmente lo que buscas es tener certeza jurídica para ese patrimonio que tú estás pensando heredarle a tus hijos, pues no vale absolutamente la pena. El único documento que va a poder garantizar que tú tengas la certeza y la seguridad jurídica de tu patrimonio para que lo puedas heredar, vender, comerciar o le puedas grabar una hipoteca es finalmente que tú cuentes con una escritura perfectamente inscrita en el registro de la propiedad privada y el comercio. Además de que este tipo de desarrollos incumplen una serie de normativas que están a niveles municipales, estatales e incluso federales que tienen que ver con el tema de las leyes de asentamientos humanos. Y el hecho de previamente no haber cambiado el régimen ejidal es uno de los principales aspectos que incumplen esta normativa. Antes de terminar, te dije que te iba a compartir un aspecto bien importante que te va a ayudar muchísimo a que tú, por tu cuenta, puedas prevenir caer en uno de estos desarrollos que a plena luz son incluso fraudulentos, no solamente por los esquemas que incumplen con las normativas, sino que además no cuentan ni siquiera con los documentos que prueben que ellos son los propietarios. Aquí en Quintana Roo, la Secretaría de Desarrollo y Turismo, la SEDETUS, ha creado una base de datos pública a la que tú puedes acceder para ver todos los desarrollos que se han comprobado que incumplen con estas normativas o que finalmente se les ha puesto en una bandera roja, ya que hoy están comercializando propiedades sin contar con la documentación legal básica necesaria. Y lo peor de todo es que se detecta que X desarrollo que está usando un nombre no cuenta con la documentación legal necesaria, lo único que hacen es cambiar el nombre. Bueno, en esta base de datos que ha desarrollado la SEDETUS, lo que ha hecho es ubicar perfectamente dónde se encuentran estos desarrollos para que independientemente del nombre que tengan, tú puedas darte cuenta dónde están ubicados y no caigas en ellos. Aquí te voy a dejar el enlace para que tú puedas entrar y aquí te muestro en la pantalla perfectamente cómo es este listado. Hay bastantes desarrollos, hay que decirlo con toda la claridad. Muchísimos de estos desarrollos hoy en día todavía los siguen comercializando, están en redes sociales sobre todo, están en portales inmobiliarios, canales informales y formales, no importa. Si estás considerando hacer una inversión o ya contactaste a un asesor comercial inmobiliario que te está ofreciendo un producto que todavía tienes dudas, que no estás del todo seguro, puedes acceder a este enlace y checar si esa ubicación o lo que te están vendiendo se encuentra dentro de esta base de datos. Hemos llegado al final del video. Espero haberte dado un poco de luz en cuanto a qué es lo que debes de evitar, más allá, repito, de las zonas que puedas elegir invertir dentro de la ciudad, que van a estar de acuerdo a tus condiciones económicas y a las necesidades que tienes que cubrir. Este tipo de inversiones son las que debes de tener mucho cuidado, por no decir evitar a toda costa. Actualmente en Cancún y en el estado existen muchísimos desarrollos que cubren perfectamente todos los aspectos legales, donde sí vas a poder hacer una inversión que el día de mañana te va a redituar, no solamente brindándote un patrimonio, sino además teniendo tranquilidad y certeza jurídica. Por supuesto, además de la plusvalía de tu inversión. Así que una vez más te agradezco haberme acompañado en este video. Te invito a que te inscribas a mi canal para que sigas recibiendo noticias de la vida, la comunidad
y las oportunidades de inversión para la zona. Te agradezco otra vez haberme acompañado y nos vemos hasta la próxima.